Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a realizar una serie de videos en relación a métodos de integración tal cual. Voy a revisar los diferentes métodos a lo largo de aquí. En algún tiempo terminaré. Este será el primero. Y en una primera acercación lo que trataremos de hacer es como dar la noción así a grandes rasgos de lo que es la integral, porque queremos ver cálculo integral, pero tal cual queremos aprender métodos de integración. Creo que gran parte del problema aquí es pues tener cautela y recordar algunas cosas pasadas, pero bueno, conforme vamos avanzando ya les iré platicando algunos puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Entonces vamos a comenzar con esta imagen. Vean por ejemplo esto que está aquí, esta gráfica con esta función f de x. Vean que este es un plano cartesiano y piensen en que tenemos una curva. Aquí tenemos la curva roja, y estamos interesados en calcular el área bajo la curva, o sea lo que está aquí, en esa región delimitada entre el límite a y el límite b que está al eje de las x. Me refiero pues ampliamente a esta parte de aquí. Entonces aquí las técnicas que aprendimos en un curso de trigonometría básica para calcular áreas de triángulos, rectángulos, así completamente básico, pues no nos son suficientes, dado que, bueno, aquí ya tenemos como una especie como de curva, ¿no? Aquí como que aquí se ve una cosa rara. Entonces dices, ah, caray, y luego ¿cómo le haré como para calcular? Póngale que si aquí le mochamos, ¿cómo le haré para calcular esta parte de aquí? Y bueno, esta parte de abajo pues sería el área de un rectángulo, y eso lo podría manejar, pero como que tenemos como que pequeñas dificultades aquí. O puede decir alguien así, ah, ¿qué tal si aquí ponemos un rectángulo aquí, pero si se fijan nos van quedando como brechas. Entonces, aquí la idea es que alguien por ahí hace mucho tiempo pensó en esta idea: ¿qué tal si seccionamos en triángulos, perdón, en rectángulos extremadamente delgaditos, hacemos una fragmentación de esa figura en rectángulos extremadamente pequeñitos, de tal manera que nos queden aquí prácticamente casi nada? Casi nada del remanente, casi no quede nada. Entonces justamente a esa distancia estrecho, o lo que vamos a decir el angosto de este rectángulo, porque bueno, la gente le llamó diferencial de x, que se refiere a un infinitesimal, a una cosa muy pequeña, infinitesimalmente pequeña, y pues la gente lo asoció con un diferencial. Entonces, o infinitesimal, ¿no? Y la altura pues va a corresponder justamente a lo que valga la función en el punto evaluado. Entonces, dada esta idea, la gente dijo, bueno, entonces para calcular el área total el área de cada uno de los rectangulitos, porque pues va a depender de la coordenada en la cual se localice. Aquí puede ser una coordenada, aquí es un valor de la x, aquí es otro valor. Entonces, dependiendo del valor de la x, por eso le ponemos el iésimo, pues es una suma de áreas de rectángulos, en lo cual esta es la altura y esta corresponde a la base. O sea, así calculamos el área de un rectángulo, ¿no? Decimos base por altura, nada más. Entonces, en este caso, es para cada rectangulito. Ahora bien, si tenemos muchos rectangulitos, claramente tenemos que calcular el área del rectangulito 1, del rectangulito 2, rectangulito 3, y así sucesivamente va un rectangulito iésimo, y así nos vamos hasta el último rectangulito, ¿no? Entonces tenemos que pensar en suma de rectángulos para calcular el área total de la figura que quiero calcularle su área, ¿no? Porque aquí vamos a tener un rectangulito, otro, y así sucesivamente, muchísimos. Entonces, como estamos considerando que esa base es muy pequeña, infinitesimal, la gente asoció esa idea a que la cantidad de rectangulitos debería de tender a infinito. Como hacemos que sean tan estrechos, esa tendencia en matemáticas se dice que se va al infinito la cantidad de rectangulitos que se van a necesitar. Entonces,
pues la gente dijo, bueno, sumas el área de rectangulito 1, la del 2, la del segundo, y así te vas, ¿no? Entonces, una estructura compacta que nos dice justamente, nos dice la idea de esta suma, es tal cual usar la función suma. La suma de sumar todas las áreas del rectangulito 1 hasta el rectangulito enésimo, cuando n, o sea la cantidad de fragmentaciones que hice, tiende a infinito. Lo que estamos diciendo es que justamente esa brecha que sacamos es extremadamente pequeña, y claramente lo que esto daría ser una suma de infinitesimales, donde estamos diciendo que las fragmentaciones que hicimos tienden a ser infinitas. O sea que sí, tantas que el angosto de los rectangulitos que van hacia arriba, el angosto de estos rectangulitos, aquí tenemos el angosto, que es el diferencial de x, es muy pequeño. Ya después la gente asoció, bueno, esta idea, sin hacerles tan largo el cuento, esta suma con este límite de la n tendiendo al infinito, pues claramente esto es lo que entendemos por una suma, en este caso una integral, una suma de infinitesimales. Es a lo que se refiere este símbolo raro, se refiere a suma de infinitesimales, de cuánto vale la función. Multiplica el valor de la función por el valor, lo que viene siendo el ancho del rectangulito. Entonces como que hace una suma de, bueno, aquí se compacta lo que es el límite y la suma. Entonces lo conocemos como la integral. Ahorita en otro video voy a comenzar con los ejercicios. No quiero hacer tan largo el cuento aquí, simplemente dar una noción general de lo que entendemos por integral en un cierto punto, y ya conforme vayamos avanzando más adelante ya mostraré otras perspectivas de integrales que no necesariamente se refieren a una suma de un área bajo una curva, o más bien a conocer el área debajo de una curva, en este caso sumar áreas de rectangulitos. No necesariamente. Más adelante, conforme vayamos avanzando y lleguemos a ese punto, ya les explicaré algunas otras nociones de integrales que no necesariamente se refieren a esta parte. No siempre es conocer el área bajo una curva. A veces son cosas mucho más abstractas, mucho más, bueno, hasta cierto punto más interesantes. Por ejemplo, la idea de hablar de un flujo. Pero más adelante ya les mostraré eso. Ahorita quédense con esa idea. Queremos calcular áreas debajo de curvas. Y bueno, la idea es sumar áreas de rectángulos infinitesimalmente delgados y hacer una suma cuando esa suma de rectángulos tiende a ser infinitos rectángulos, ¿no? Muy estrechos. Y bueno, tenemos la idea de la integral. Entonces, en el siguiente video ya comenzaremos con los ejercicios directamente aplicados, ¿no? Vamos a dejar de lado por un momento, claramente les voy a decir, oye, pero esta integral es una integral definida. En efecto, es una integral definida tiene límites de integración. Primero, para cuestiones de ir envolviéndonos en el sentido de las integrales, las voy a resolver todas indefinidamente. Significa que no va a haber límites de integración. Pero más adelante les mostraré sencillamente cómo se aplica lo de los límites de integración cuando tenemos como una cota, que la función, la que queramos conocer el área debajo de la curva de un límite hasta otro límite. Pero eso lo haremos un poquito más adelante. De momento pues las haremos completamente sin límites de integración. Entonces nos vemos en el siguiente video.